Nuestra leyenda urbana se mete hoy en la historia de la raíz de la Ciudad de México. Vamos a meternos en la entraña, en las ruinas del Templo Mayor. A partir de aquí se explica la grandeza de la Ciudad de México, Tenochtitlan. A partir de aquí se explica qué ha sido el devenir de la Ciudad de México. Nuestra leyenda urbana nos cuenta los mitos, nos cuenta las historias, nos cuenta los relatos de lo que fuera la ciudad mítica, mágica de México, Tenochtitlan. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. En 1978 encontraron un hallazgo muy importante para la cultura mexica. Encontraron la escultura de Coyolxauhqui. Después comenzaron las excavaciones hasta 1982 y en 1987 se nombró el centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Nosotros comenzamos esta leyenda urbana dedicado al Templo Mayor y al Museo del Templo Mayor, así que quédese con nosotros. En 1790, estando a punto de concluirse los trabajos que de tantos años para edificar la Catedral Metropolitana, de pronto se descubrió un monolito verdaderamente fantástico, verdaderamente monstruoso, vamos, gigantesco en su momento. Bueno, estamos hablando de la Piedra del Sol o calendario azteca, donde se explica realmente la cosmogonía de la visión que tenían los mexicas del universo, donde, bueno, pues todavía le falta una parte de estudio a este maravilloso monolito realizado en Coyoacán por instrucciones de los emperadores aztecas. Bueno, este monolito, por órdenes del virrey conde de Revillagigedo, se va a colocar exactamente en la parte norponiente de la Catedral Metropolitana. Bueno, en este horizonte, bueno, la gente podía admirar esta maravillosa piedra. Algunos encontraban signos que tenían que ver con los asiáticos. Sin embargo, bueno, pues ese mismo año se estaba nivelando el piso de la Plaza Mayor, lo que hoy conocemos como el Zócalo de la Ciudad de México, y de pronto se descubre otra piedra no tan grande, pero igualmente, difícil de entender, igualmente enigmática. Estamos hablando de una representación de la Coatlicue. Por órdenes también del virrey conde de Revillagigedo, esta piedra, esta Coatlicue, esta representación de la Madre de los Dioses, se va a llevar a lo que era la segunda sede de la Universidad Nacional de México, que entonces se llamaba Universidad Real y Pontificia de México. La Coatlicue, sin embargo, bueno, pues en alguna forma fue adorada, se extendió la voz hacia los pueblos aledaños, llegaba la gente a querer adorar a la Coatlicue, y esto, bueno, pues permitió que el virrey, o más bien obligó a que el virrey mandara enterrar a medio metro de superficie este ídolo. Se puso en los propios pasillos de la Real y Pontificia Universidad de México. ¿Qué pasó después? Bueno, pues en 1803, 13 años después, llega a México el barón Alexander von Humboldt, o castellanizado el barón Alejandro de Humboldt. El barón Alejandro de Humboldt venía con credenciales de los reyes de España, Carlos IV y María Luisa, para poder realizar todas las expediciones que en su momento pudieran permitirnos a descubrir las entrañas de lo que era la ciudad de la Nueva España de entonces. Y entonces se le permitió, volver a sacar la Coatlicue, se volvió a sacar de la tierra, se le permitió al barón de Humboldt poder admirar, poder estudiar este monolito, y encontró con una cuestión interesante. Dijo que esos antifaces que tenía esta representación de la Coatlicue eran cada vez que el virrey, en este caso el Tlatoani, cada vez que el Tlatoani azteca, cada vez que el rey azteca tenía alguna enfermedad, bueno, se le agregaba algo a la figura de la Coatlicue como una especie de ofrenda, como una especie, vamos a decir, de medallita, o como una especie de milagro, de petición, para que accediera a poder en su momento sanar a esa persona.
Y nos encontramos en este momento en el centro de la Ciudad de México y a espaldas de nosotros están las ruinas del Templo Mayor, y yo, para hablar del Museo del Templo Mayor y de estas ruinas, está con nosotros el director del museo, Carlos Javier González. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Cintia? Bienvenida, al contrario, el gusto es mío. Bueno, cuéntame un poquito acerca de los comienzos del museo. Bueno, mira, el Museo del Templo Mayor se inauguró el 12 de octubre de 1987. Pero en realidad su creación parte de la excavación del Templo Mayor, que tuvo lugar entre 1978 y 1982. Todo ello a raíz del hallazgo de la escultura que representa a la diosa Coyolxauhqui, esta gran escultura circular que, bueno, que ahora todo México conoce y que se encuentra aquí en este museo. De los objetos, digamos, ¿cómo están divididos? Sí, bueno, obviamente el museo cuenta con 8 salas y de hecho la distribución del museo, el concepto original, es que corresponda con la distribución del Templo Mayor. En el Templo Mayor había en realidad 2 capillas o templos en la parte superior, la del lado sur dedicada a Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, dios solar vinculado con la guerra, y la capilla del lado norte dedicada a Tlaloc, el dios de la lluvia. El 23 de febrero de 1978, en la oficina de salvamento de lo que hoy sería el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se recibió a las 12 de la noche exactamente un angustioso llamado. Era una mujer que decía que en la esquina de las calles de Guatemala y Seminario se había encontrado un hallazgo maravilloso en relación con la historia de México Tenochtitlan. Y de pronto, bueno, pues alarmado ante una situación que podía ser de gravedad, el empleado llamó al director del área que tenía a su cargo el salvamento de las ruinas en cuanto a los vestigios prehispánicos. Y entonces este hombre decidió mandar un ayudante. El ayudante, bueno, pues llegó al lugar. Efectivamente empezaron a ver que a 3 metros de profundidad estaban trabajadores de la extinta hoy Luz y Fuerza del Centro abriendo un cimiento para poder instalar un transformador. Bueno, pues en este marco se encontraron con una piedra que impedía avanzar más hacia abajo. Y entonces empezaron a escarbar, se dieron cuenta que la piedra era monumental. Al día siguiente, un señor de apellido García Cook, el jefe de los antropólogos de esa área, llegó y efectivamente se dio cuenta que había sido algo maravilloso lo que se había encontrado. Estamos hablando de la piedra que después se sabría era de la diosa Coyolxauhqui. Esta piedra que en su momento, bueno, pues tuvo que ser explicado por los arqueólogos. Sin embargo, quedó el misterio. ¿Quién fue esa mujer que llamó? Hay quien dice que sería la Llorona, hay quien dice que quizás con mayor certeza que sería el espíritu de la Malinche la que habló a ese lugar. Lo cierto es que este descubrimiento, bueno, le daría realmente una nueva visión, un nuevo escenario para entender lo que fuera la Ciudad de México Tenochtitlan. ¿De qué año data el templo más antiguo o la edificación más antigua? Bueno, suponemos, esto desde luego, según las fuentes documentales, las tradiciones de los mismos mexicas, bueno, ellos fundaron su ciudad a principios del siglo XIV, ¿no? La fecha oficial, bueno, tú la sabes, es 1325, ¿no? Y bueno, no hay que tomar esta fecha tampoco a pie juntillas, pero bueno, finalmente estamos hablando de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. O sea que en realidad la ciudad, en ese sentido, pues tuvo una existencia aproximada de 200 años, 250 cuando mucho, ¿no? Si usted va a la Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, hoy Museo de la Ciudad de México, conocido también como la Casa de los Cañones, se va a encontrar que uno de los cimientos, exactamente en la esquina de esta mansión que está en la calle de Pino Suárez, se va a encontrar con que en una de las esquinas está como cimiento una cabeza de serpiente. Esa cabeza de serpiente se descubriría después, bueno, era parte del muro de las serpientes que había aquí en el Museo del Templo Mayor. Este descubrimiento, bueno, como muchos otros, nos lleva a pensar que sobre las ruinas
de lo que era el Gran Teocalli se construyó realmente la ciudad de la Nueva España. En ocasiones se arrasó totalmente, en ocasiones las piedras se llevaron para cimentar algunos edificios emblemáticos, la propia Catedral Metropolitana. Pero también estamos hablando de un escenario en donde los propios mexicas o aztecas van a ir sepultando sus propios templos. En realidad, lo que encontramos aquí en las ruinas del Templo Mayor son 14 templos. En realidad deberían ser 78. El problema es que los mexicas o aztecas iban construyendo después de echar lodo y echar piedras sobre los primeros que se habían edificado. Cada monumento era todavía mejor, cada uno de ellos representaba algo todavía más grandioso. Pero el eje, el centro de este conjunto son dos templos. Uno dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y otro dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia. ¿Por qué razón? Bueno, porque finalmente los dos representan, vamos a decir, la parte fuerte del imperio mexica o azteca. Uno de ellos, Huitzilopochtli, representaba la expansión, la guerra que en su momento, bueno, era parte de la historia de México Tenochtitlan al punto de llegar a tener hasta 180 pueblos tributarios. El otro, Tlaloc, representaba pues no solamente la lluvia, sino la lluvia que beneficia a la agricultura. El pueblo azteca o mexica era un pueblo eminentemente agrícola. En consecuencia, bueno, pues esto explicaba la grandeza y la riqueza de la Ciudad de México Tenochtitlan. Son dos columnas, dos pirámides que se encuentran entre sí, y hacia arriba se celebraban los sacrificios. En ocasiones, hacia el lado donde estaba el templo de Huitzilopochtli, se lanzaban los cadáveres de los prisioneros que eran sacrificados, se les sacaba el corazón, justamente para que se desmembraran, como en su momento lo hizo la Coyolxauhqui. En otro escenario, bueno, pues había un paso donde se llegaba al lugar donde los caballeros águilas se preparaban para la guerra, se enardecían rumbo a la guerra. Encontramos también una parte fundamental en donde está el muro de las calaveras, pues el muro que en su momento nos va a conducir hacia el Mictlán, o el lugar de los muertos. Explícame un poquito acerca de cómo podemos entender cómo están las ruinas aquí en este momento. Lo que vemos y que a primera vista parece un simple amontonamiento de piedras, en realidad es todo el relleno constructivo del Templo Mayor que lo hacían con esta piedra que es el tezontle, que puede ser de color negro, gris, rojo, en fin. Esta piedra volcánica, que además primero hay que decir que todos estos materiales, toda la piedra que se usaba para construir, lógicamente se tenía que traer de los alrededores, pues de la cuenca de México o Valle de México, porque Tenochtitlan era una isla, aquí no había piedra, no había nada, todo había que traerlo. Entonces este material resultó ideal, el tezontle, porque es un material muy resistente, muy fuerte, pero a la vez muy ligero. Tú puedes cargar grandes trozos de tezontle sin mayor esfuerzo, ¿no? Entonces con eso es con lo que hicieron todo el relleno constructivo entre una etapa y otra, ¿no? Entonces lo que vemos, claro, son muros que pertenecen al mismo edificio, pero en diferentes momentos constructivos, en diferentes etapas. Y ahora, gracias a la excavación, nosotros podemos ver simultáneamente las diferentes etapas, pero ellos, los mexicas en su momento, pues solo veían la última que se había construido o que se estaba construyendo en ese momento. La parte más alta de esta pirámide encontrada, en donde estaba el templo a Huitzilopochtli, el templo a Tlaloc, en esa parte había un chacmol. El chacmol es el mensajero de los dioses, un hombre que está pues en una posición curiosa, semisentado, yo diría casi acostado, y entonces tiene en el estómago tiene una vasija. Esa vasija permitía pues darle una ofrenda a los dioses, pero en esa parte, bueno, se considera que era, de acuerdo con la cosmogonía de los aztecas, se consideraba que era el ombligo del mundo. A partir de ahí salían hacia abajo, primero, vamos, todo el muro de las serpientes que resguardaba el templo en general, también el muro de los muertos,
que nos conducía a través del encuentro de dos cerros, a través del pasadizo de dos cerros, nos conducía hacia el Mictlán o Mictlán, donde estaba el lugar de los muertos. Pero de acuerdo con las creencias de los aztecas, había tres planos en el mundo. Uno hacia arriba, que eran los 13 cielos. Otro que era el suelo, vamos, el lugar donde habitamos, que en su momento, bueno, pues tenía también una reflexión que hacer hacia los habitantes de las ciudades. Y por último, el Mictlán o Mictlán, que era el lugar de los muertos, el lugar en donde moraban en la vida eterna aquellos que se habían ido. Después entonces vemos como ciertos canales o ciertas... bueno, son las, digamos, las distancias que hay entre un templo y otro, me imagino. Sí, o entre una etapa constructiva y otra, ¿no? Y también aquí lo que podemos apreciar un poco más allá, bueno, es este colector de aguas de tabique que se construyó en el año 1900, en época de Porfirio Díaz, bajo la calle de Guatemala, y que rompió el templo mayor, pues en un ancho de 2 metros, 2 metros y medio, pues en todas las etapas constructivas, ¿no? Por órdenes del dios de la guerra, Huitzilopochtli, los habitantes de la zona de Aztlán, conocida como lugar de las garzas, algunos hablan de 7 tribus en diferentes cuevas y algunos ubican esta zona en el estado de Nayarit. Sin embargo, no hay certeza plena de dónde era ese lugar de las garzas, el Aztlán. Bueno, pues de ese lugar mágico, mítico, van a salir los aztecas o mexicas o tenostlas en busca de la tierra prometida. Esta tierra que en su momento, bueno, les va a permitir encontrar el sitio donde van a edificar la Ciudad de México, Tenochtitlan. De pronto los mexicas se encuentran pues toda una gama de signos, los signos prometidos. Estaba un lugar de intenso blanco, había sauces blancos, había animales, batracios blancos, había peces blancos, había serpientes de agua blancas, había incluso un agüehuete blanco. En todo ese escenario, bueno, pues dicen que los viejos lloran ante esta visión y entonces deciden hacer un altar a Huitzilopochtli en ese lugar. A la mañana siguiente, justamente donde había caído la cabeza de Copil, donde en su momento habría surgido el Tunal, ahí estaba un águila. Esta águila estaba representando justamente el lugar que se les había prometido para fundar la Ciudad de México, Tenochtitlan. El Tunal se le conoce, o el nopal se le conoce como Tenochtli, pero además, bueno, pues hay un reforzamiento de la palabra Tenochtitlan, porque Tenoch era el sacerdote que guiaba a los mexicas hacia el escenario prometido. ¿Quién fue la misteriosa mujer que llamó para dar a conocer el descubrimiento de la Coyolxauhqui? No se sabe todavía bien a bien. Lo cierto es que detrás de este descubrimiento desaparecería la antigua librería Robredo de José Porrúa. Pero quiero decirle que la maldición va más allá de eso. Antes de que existiera la librería Robredo, había en ese lugar, bueno, la parte previa había una cantina que se llamaba La Fortuna, pero muchísimos años antes le quiero contar a usted que era la casa de los Ávila. ¿Quiénes eran los Ávila? Los Ávila eran 2 hermanos que fueron inmolados porque se les involucró en la conjura de Martín Cortés. Esta conjura, bueno, pues termina con la aprehensión de Martín Cortés, de los propios hermanos Ávila, y son ejecutados en la Plaza Mayor. Pero ahí no termina el asunto. En el momento en que se le está ejecutando a los hermanos, en ese momento se manda a destruir la casa. Se manda a destruir totalmente, no dejaron piedra sobre piedra, y no solo eso, sino que además se echó sal en la tierra para que jamás volviera a salir una sola planta. En ese marco, bueno, pues la leyenda dejaba entrever que era un solar maldito el que había en ese lugar. Años más tarde se volvió a reedificar una casa todavía en el espacio de la Nueva España. Esa casa era habitada por un señor de nombre Melchor Pérez de Soto. Este hombre era un gran bibliófilo, un hombre que coleccionaba libros, y de pronto en una inspección que se hizo en su casa se encontró que tenía libros prohibidos.
Y entonces, libros que, bueno, no permitía la Inquisición, se le llevó a una cárcel secreta y ahí pereció esta persona. Una historia misteriosa, lo que hay justamente en la esquina donde se descubrió el monolito de la Coyolxauhqui. Pero lo cierto es que a través de estos signos, de estas señales, se daría encuentro a toda la historia del México prehispánico, del México del esplendor de los mexicas. Hay un códice que se llama Mexicayotl. Este códice nos dice que mientras exista el mundo, no menguará ni la fama ni la gloria de la Ciudad de México Tenochtitlan. Yo diría que la fama y la gloria están aquí, justamente en los vestigios de lo que fuera el Clan Teocalli. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche aquí, naturalmente por Canal 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. El Museo del Templo Mayor tiene un acervo de aproximadamente 7,000 piezas y en este momento está en exhibición la exposición llamada Moctezuma II, una exposición que ya viajó por todo el mundo y que comenzó en el British Museum. Nosotros terminamos esta emisión dedicada al Templo Mayor.